del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y lo bendigo. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica acerca de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Hoy vamos a analizar el cuarto mandamiento de la Iglesia, que nos ordena ayunar y guardar abstinencia en los días prescritos, de acuerdo con las costumbres especiales de cada lugar. Ayunar, en efecto, nuestro Señor dijo: si no hacen penitencia, todos perecerán. Y Jesucristo, nuestro Señor, empezó a predicar el Evangelio diciendo: hagan penitencia. San Mateo 4:17. Y amenazaba a los que no hicieran penitencia con lo siguiente: si no hacen penitencia, todos perecerán. San Lucas 13:5. Por esta razón, la Iglesia, dijimos en los días anteriores, para ayudar a sus hijos a salvarse y cumplir la voluntad del Señor y su santo Evangelio, nos dio unos mandamientos. Refresco la memoria de los que no nos han escuchado, que la Iglesia nos da la Iglesia 5 mandamientos para facilitar el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Los domingos y fiesta de guardar. Claro, si alguien está enfermo, no puede asistir a misa, reza lo que puede en su casa, ofrece sus penas, dolores, y no hay pecado porque no puede. Pero el que pudiendo ir a misa el domingo no va a misa por flojo, porque va a jugar fútbol, béisbol, toros, no sé, playa, ahí hay pecado. Día del Señor. Y también fiestas de guardar. Antes había más fiestas, ahora debido a las circunstancias quedan de devoción, pero según los países unos quedan de obligación. Por ejemplo, el 25 de diciembre, Navidad, claro, es universal, 1 de enero, y según los países, por ejemplo, 8 de diciembre, en Nicaragua es feriado, 8 de diciembre, en otros, depende de los países, en México el 12 de diciembre, en Guatemala, capital, por ejemplo, el 15 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción, en Costa Rica 2 de agosto, Nuestra Señora de los Ángeles, depende de los países. En Honduras tiene Nuestra Señora de Suyapa, cada quien tiene su lugar. Y entonces 5 mandamientos que nos ayudan a facilitar la observancia de la ley de Dios. Oír misa entre los domingos, fiesta de guardar, confesar los menos una vez al año. ¿Por qué? Porque todo hombre, toda persona que está en pecado mortal, y viene hasta el borde del infierno. Al menos la Iglesia, para los flojos, los tibios, los hijos descuidados, dormidos, dice: al menos esto, en qué tiempo de Pascua, sea agradecido con tu Señor, acércate a Jesús para que borre tus pecados, haciendo una buena confesión. Cristo dijo: recibir el Espíritu Santo a los sacerdotes, recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que retenidos. San Juan 20, 22, 23. Entonces, los que pretenden confesar directamente con Dios, bien, son anti-evangelio, van contra el evangelio, contra la voluntad de Cristo. Y Cristo no te dirá: te perdono, si usted no hace lo que Él dice. Cuando dijo a los leprosos, cuando sanó los 10 leprosos, dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Comulgar por Pascua Florida, tiempo de Pascua, Cuaresma, comulgar, después de haberse confesado bien. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Ayunar y guardar abstinencia cuando lo manda la Santa Iglesia, y pagar diezmos, primicias a la Iglesia de Dios. Estos son los 5 principales mandamientos de la Iglesia. Y claro, había otro que no se cita siempre, pero no leer libros malos, no ver películas malas que corrompen la fe. Es normal, ninguna madre deja a su hijo tocar algo venenoso, tocar algo que quema o que corta. Cuando un niño toca algo
que es peligroso, la mamá directamente lo retira. Entonces la mamá dice no leer libros, periódicos, revistas malas, tampoco mirar películas, series, telenovelas que nos hacen tibios. Por ejemplo, una persona que mira estas series de violencia que van siempre contra uno de los mandamientos o varios mandamientos, y bien se empapa de este espíritu, de estas palabras, de esos ejemplos. La dice no intoxicarse con estas cosas. Entonces, hoy vemos lo del cuarto mandamiento, ayuno. El cuarto mandamiento de la iglesia, dijimos, ordena ayunar y guardar abstinencia de carne cuando y especialmente la cuaresma y los viernes de toda la cuaresma, claro, pero la Madre Iglesia quiere que hagamos penitencia, abstinencia de carne en memoria de la pasión y muerte de Cristo los viernes. ¿En qué consiste el ayuno? ¿Ayunar qué es? El ayuno consiste en hacer una sola comida al día, a la que la Iglesia permite añadir algo ligero por la mañana y por la noche. ¿Y cuándo debemos hacer ese ayuno? Y bien, hubo tiempo en que eran 40 días completos, hasta las 3 o 6 de la tarde, todo el día, desde medianoche. No comían nada, no bebían nada, y después lo adelantaron a mediodía, y después un poquito la mañana también, y un poquito la noche también, y finalmente hoy oficialmente quedan 2 días de ayuno y abstinencia obligatorios bajo pecado mortal. Son Viernes Santo y miércoles de ceniza, cuando empieza la cuaresma. Una sola comida al día, sin carne, pollo tampoco, el pollo es carne también. Una sola comida sin carne y algo ligero en la mañana y en la noche. Este es el ayuno. ¿Y en qué consiste la abstinencia? La abstinencia consiste en no comer carne los días en que está prohibido. ¿Y cuándo está prohibido? Bien dijimos, miércoles de ceniza, Viernes Santo sí está totalmente prohibido bajo pecado mortal. No comer carne en estos días. Y también todos los viernes de la cuaresma, rigurosamente, y se pide también de hacer abstinencia los viernes de todo el año. Según los lugares, solamente se pide la cuaresma bajo pecado mortal, pero la Madre Iglesia pide más bien de hacer penitencia los viernes, y tradicionalmente en todo el mundo cristiano fue los viernes de todo el año. Claro, si un viernes es día de primera clase, de fiesta de primera clase, por ejemplo, 8 de diciembre o 25 de diciembre, en este caso no se hace esta abstinencia. ¿Quiénes están obligados al ayuno y a la abstinencia? Al ayuno están obligados los fieles desde los 18 hasta los 60 años, al ayuno. Entonces, los de 18 a 60 deben ayunar. La abstinencia, todos los que tienen 14 años cumplidos, a menos de legítima dispensa. ¿Cuáles son las ventajas del ayuno y de la abstinencia? ¿Qué ganamos ayunando, haciendo abstinencia? Y bien, primero cumplimos lo que dice el Señor. Hagan penitencia, arrepiéntanse. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es dolerse de los pecados que uno ha cometido, arrepentirse sinceramente con el firme propósito de corregirse. Esta es la penitencia interna. Y la penitencia externa, fruto de la primera, del arrepentimiento, es de un cierto modo mortificar, dominar el cuerpo para que se someta el alma y no seguir sus deseos y caprichos. La penitencia sí tiene muchas ventajas, y además es precepto divino. Si no hacen penitencia, todos perecerán. San Lucas 13:5, es algo importante. El Señor no dice cualquier cosa, lo dice algo para ayudarnos a mejorar. Entonces, el ayuno, la abstinencia,
tienen muchas ventajas. Tanto el ayuno como la abstinencia someten la carne al espíritu, elevan al alma a Dios y son una satisfacción por los pecados. Entonces, queridos hermanos, el ayuno, la abstinencia, la penitencia, los sacrificios tienen muchas ventajas, y una de ellas es esta: darnos más verdadera libertad. Tanto el ayuno como la abstinencia de carne es someter la carne, es decir, el cuerpo al espíritu, el cuerpo al alma, porque las pasiones que tenemos son en sí buenas, energías buenas, pero son ciegas. Y después del pecado original de Adán y Eva, bien, ya no están sometidas. Antes del pecado original había perfecto orden, equilibrio y armonía entre alma y cuerpo. Esto se perdió. Entonces hoy el cuerpo, lo que llamamos la carne, la concupiscencia, los deseos, bien, son ciegos. Entonces no disciernen si es bien, si está mal. Cuando un perro ve la carne, está atraído para comerla, pero no mide si está tóxica. Un ladrón le lanza un pedazo de carne al perro, el perro es tonto, se lanza sobre él, la come y muere, y después el ladrón entra en la casa. Bien, las pasiones son ciegas. No disciernen si está bien o está mal, quieren satisfacción. Entonces hacemos penitencia para que el cuerpo, los deseos, obedezcan a la razón, a la inteligencia, comportarnos como seres humanos responsables, y el alma obedece a Dios y salvarse. Entonces, sí, el ayuno, sí, la penitencia tiene muchas ventajas. También elevan el alma a Dios, elevan al alma a Dios. Díganme, hermanos míos, los que saben un poco de historia, vida de santos, ¿quién de todos los campeones de Cristo, que son los santos, llegó a la santidad sin oración, sin penitencia, sin mortificación? ¿Quién? Nadie. Todos, absolutamente todos, han rezado, han ayunado, han hecho penitencias. Entonces, elevar el alma a Dios y finalmente satisfacer por los pecados. Dios perdona, sí, pero exige reparación. Entonces necesitamos hacer penitencia, hacer ayuno. Veamos un poco lo que dicen los santos acerca del ayuno. El ayuno es importante. El ayuno, dicen los santos, es necesario. El ayuno es necesario. Tiene muchas ventajas. El ayuno es necesario, tiene muchas ventajas. El ayuno es necesario, digo, ¿por qué? Y porque nuestro Señor lo dijo, Él mismo dio el ejemplo. Nuestro Señor ayunó 40 días y 40 noches. ¿Acaso Cristo necesitaba ayunar? No. Cristo es santo de los santos, para darnos el ejemplo, merecernos gracias y méritos. Moisés, Elías ayunaron 40 días también. La Iglesia Católica, a imitación de estos ayunos que vemos en la Biblia, estableció el ayuno de 40 días que llamamos Cuaresma. Los primeros cristianos ayunaban todos los días, salvo el domingo, y no tomaban más que una sola comida al poner el sol. Y nuestro Señor dijo: hay un tipo de demonios que no puede ser rechazado más que por la oración y el ayuno. ¿Quieres vencer vicios, pecados, tentaciones, problemas? Ayuno y oración. San Marcos 9:29. El ayuno y la abstinencia son necesarios para evitar el pecado, para expiar los pecados ya cometidos. Dios perdona, pero exige reparación. Si no lo hacemos en este mundo, lo haremos en el purgatorio, mucho más doloroso. El ayuno, la abstinencia y penitencia son necesarios para vencer y rechazar al demonio, para someter el cuerpo al alma, las pasiones a la voluntad, para vencerse a sí mismo y no ser esclavo del pecado y de los vicios. Entonces, esto tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas. Hoy el mundo materialista actual es somolatra, adora el cuerpo.
y el cuerpo es ciego, exige satisfacción, pero ciego. El ayuno, dice el Papa León Magno, engendra los pensamientos castos, las voluntades rectas. Y San Ambrosio, que convirtió a Santo Agustín, añade, el ayuno es aliento del alma. El ayuno es la muerte del pecado. Mientras más mortificamos el cuerpo, menos pecados tendremos, o al menos tendremos fuerza para vencer las tentaciones. El ayuno es también la destrucción de los crímenes, el remedio de la salvación, el manantial de la gracia, atrae bendición de Dios, el fundamento de la castidad. El ayuno es fundamento de la castidad. De hecho, gula y lujuria, borrachera y lujuria van juntos. La gula, el mimar el cuerpo, conduce a la lujuria, mientras que el ayuno es fundamento de la castidad. Por medio del ayuno se llega pronto a Dios. Otro santo dice, San Crisóstomo, el ayuno purifica el alma, alivia los sentidos, sujeta la carne al espíritu, hace que el corazón sea contrito, humillado, disipa las nubes de la concupiscencia. El ayuno disipa las nubes de la concupiscencia, es decir, hace que tengamos fuerza para no obedecer a nuestras pasiones tiránicas que exigen satisfacción, aunque sea pecado. El ayuno apaga los ardores de las pasiones abrasadoras, enciende la antorcha de la castidad. Y todo esto nos procura el ayuno. Y San Atanasio, que fue el campeón de Cristo en siglo IV, frente a los herejes arianos, que salvó la fe católica del desastre. San Atanasio, amigo de San Antonio Abad, que vivió más de 100 años, San Antonio, ayunando. El ayuno cura las enfermedades del alma, ahuyenta a los demonios, arroja los malos pensamientos. El ayuno da más belleza al alma, más pureza al corazón y hace que el cuerpo esté más sano y robusto. ¿Cuántos santos llegaron a 100 años por haber hecho penitencia y ayuno? El ayuno ahuyenta a los demonios. Y Cristo lo dijo, hay un tipo de demonio que no puede ser echado sino por el ayuno y la oración. En la Sagrada Biblia vemos que hay almas santas que ayunan. Judith ayuna y triunfa del jefe de los enemigos. Sí, la santa mujer Judith ayunó, hizo penitencia y pudo triunfar de Holoferne, el enemigo que quería conquistar su ciudad y hacer de su pueblo esclavos. El profeta Samuel ayuna y hace ayunar al pueblo y gana la batalla. La reina Esther ayuna, reza y obtiene la liberación de su pueblo del peligro del exterminio. Judas Macabeo y sus soldados ayunan y triunfan de sus poderosos enemigos en varias batallas. Dios había decidido la destrucción de Nínive, esta ciudad muy grande de la antigüedad en Asiria, Mesopotamia actual, Irak. Los nínivites, en el libro de Jonás, son condenados por la justicia divina a ser destruidos. Dios manda a predicar un ayuno y penitencia. Se hacen humildes, obedecen, ayunan, se dedican a un riguroso universal ayuno y Dios les perdona. Los mismos apóstoles ayunan y oran y el Espíritu Santo baja sobre ellos y los convierte en hombres santos y heroicos. Y San Pablo dice, yo mortifico mi cuerpo para que, ayudando a otros a salvarse, yo no me pierda. Ahora, queridos hermanos, para que el ayuno sea eficaz, es necesario abstenerse del pecado. Si usted ayuna y sigue pecando, no vale. Para que el ayuno sea eficaz, es necesario apartarse, abstenerse del pecado y sobre todo de la ocasión del pecado, de lo que conduce al pecado. Por ejemplo, si usted ayuna, bien, qué bueno, te felicito.
y después mira películas que te tientan y te impulsan al pecado, usted es un imprudente de primera. Nuestro Señor dijo, si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de pecado, escándalo, córtalo, arráncalo. Ayunar sí, rezar sí, pero sobre todo, en primer lugar, alejarse de lo que disgusta a Dios. No podemos estar con Dios y amar lo que Dios aborrece. No es posible esto. Entonces, para que el ayuno, la penitencia, la oración sean eficaces, hace falta abstenerse del pecado. Y para no pecar, hace falta cortar absolutamente con toda ocasión del pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de tropiezo, de caída, de pecado, de tentación, córtalo, arráncalo. ¿Qué significa esto? Significa que una persona, un amigo, una amiga, un compañero, un aparato, cualquier cosa que es causa de pecado para ti, es bien separarse de esas cosas totalmente. Eliminar, por ejemplo, bloquear, eliminar todo el número de teléfono o de Facebook, no sé, que te mandan cosas malas. No hay de otra. Usted tiene gente que te llama por teléfono para invitarte al pecado, y bien que van al diablo. De hecho, quieren conducirse al diablo. El pecado lleva al diablo. Y bien, cortar con esas personas, bloquearlas, ni saludarlas. ¿Por qué? Porque el que quiere tu muerte eterna, el infierno eterno para ti, no es un amigo. Entonces, para que el ayuno sea eficaz, es necesario abstenerse del pecado y de todo lo que es causa de pecado. Primero. Segundo, hacer oración. Sin oración no hay salvación. Pedir a Dios ayuda, luz. Y hacer limosna. Hacer limosna. El ayuno ayuda a dejar el pecado y alejarse de todo lo que puede ser causa de pecado, porque el objeto del ayuno es sujetar el alma al cuerpo. Sujetar el alma a la razón y la razón a Dios. Ahora, si el cuerpo obedece al alma y el alma obedece a Dios, todo anda bien. Entonces hacemos penitencia para tener más libertad y no ser esclavos de nuestros pecados. Como el cuerpo se abstiene del alimento, así el alma debe abstenerse de los vicios. Y San Bernardo, que fue un santo y un psicólogo fino de primera, dice que ayune la vista y se prive de las miradas y de toda vana curiosidad. Ayune la vista y se prive de las miradas y de toda vana curiosidad. Hoy diría, cuídense como de la peste de las películas y series, telenovelas que son escuela de tibieza y de pecado. Que ayune el oído y no se abran las fábulas, vamos a decir películas y chismes, ni los rumores, las noticias. Queridos hermanos, si usted escuchando noticias del mundo entero, tantos problemas que hay en el mundo, y se pone nervioso, se enferma, mejor no escucharlos. Mejor rece un rosario 2 para los problemas del mundo y así mejor para ti. ¿Qué puedes hacer? Si no eres papa, ni presidente, ni rey, ni reina de Inglaterra, ¿qué te importa lo que pasa en el mundo? Rece, cumpla con sus deberes, sea buen cristiano, pida misericordia de Dios por el mundo. Entonces, que dice aquí el santo, que ayune los oídos de los rumores, de las noticias, que ayune la lengua y se prive de la maledicencia, de la murmuración y de los chismes, que ayune las manos huyendo de la pereza. San Pablo dice, si alguien no quiere trabajar, que no coma. El que no quiere trabajar y quiere vivir a costa ajena, bien no tiene obligación de mantenerlo. Un hijo más de 20 años que tiene que trabajar, hacer algo. Que ayune las manos huyendo de la pereza, sobre todo que ayune el alma alejándose de los pecados y de la propia voluntad. Sin semejante ayuno, Dios rechaza los demás. Entonces, queridos hermanos, el ayuno sí es importante, es necesario, pero el ayuno debe impulsarnos a mejorar. Mortificar la vista, mortificar la curiosidad, mortificar el oído, mortificar la lengua, mortificar las manos en que trabajen y alejarse de todo lo que es pecado. Entonces la Santa Madre Iglesia sí manda el ayuno. ¿Por qué? Porque es precepto
divino, hagan penitencia. San Mateo, ya lo dije, 4:17 y San Lucas 13:5. Si no hicierais penitencia, todos perecerán. Esto es algo importante. Y hay un tipo de demonio que no puede ser rechazado más que por la oración y el ayuno. Pero cuidado, en primer lugar, el ayuno consiste en abstenerse del pecado, mortificar el cuerpo y después entregarse al pecado. Eso no vale. Esto no vale para nada. Pero mortificar el cuerpo y pedir a Dios misericordia y hacer una buena confesión de todos los pecados sin ocultar ninguno, si esto tiene mucho poder y atrae la bendición de Dios. Y además del ayuno, hace falta hacer limosna. Las limosnas borran los pecados y preservan de la muerte y del infierno, decía el Papa León Magno. Es importante, ¿eh? Como el agua apaga la ardiente llama, así la limosna expía los pecados, es decir, deuda a los pecados. Eclesiástico 3:33. Ayuno, oración, penitencia deben ir juntos. Por eso la Santa Madre Iglesia nos pide de hacer estos ayunos, estas penitencias. Es algo realmente hermoso, algo maravilloso. Uno debe ayunar porque uno ha pecado. Debe ayunar para que no peque. Y debe ayunar para obtener la gracia de Dios. Entonces, 3 ventajas aquí. Uno debe ayunar para expiar sus pecados. Debe ayunar para no pecar, para fortalecerse. Y debe ayunar para obtener gracias. Último consejo en este punto, queridos hermanos. El que tiene problemas, dificultades, dudas, no sabe qué hacer, qué decisión tomar, bien, el ayuno es bueno. El ayuno, la oración, la limosna es buena para obtener de Dios gracias y luces. Entonces, ayunar es bueno, pero primer ayuno es abstenerse del pecado. Continuamos nuestra meditación sobre los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Ayunar cuando manda la Santa Madre Iglesia. Ahora veamos un poco unos ejemplos históricos acerca de la historia. ¿Qué nos dicen los santos? Hemos visto que Jesucristo nuestro Señor ayunó e hizo penitencia por nosotros. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que el ayuno no obliga a los niños, pero es bueno aprenderles que hagan sacrificios, hagan esfuerzos, porque el niño que aprende a hacer sacrificios por amor a Dios, por las almas, por la conversión de los pecadores, si se aprende esto desde chiquito, más tarde hará también sacrificios, esfuerzos, entonces evitará muchos pecados. Veamos un poco unos ejemplos históricos acerca precisamente de la penitencia y del ayuno. Sabemos que Eleazar, el anciano, fue martirizado, y también los 7 hermanos macabeos y su madre fueron martirizados por no comer manjares prohibidos. En el Antiguo Testamento, segundo libro de los Macabeos, capítulos 6 y 7. Y también sabemos que Dios premia con la salud, robustose y hermosea el alma de Daniel y de sus 3 compañeros por su abstinencia en la mesa de Nabucodonosor, capítulo 1 de Daniel profeta. Entonces vemos en el Antiguo Testamento, había manjares prohibidos, y bien respetaban la ley, y Dios los ayudaba. Daniel y sus compañeros, no han comido la comida sabrosa que deban los demás, y Dios les dio más salud que los demás por haber obedecido a la ley de Dios. El santo cura de Ars decía a un confidente íntimo que las gracias más extraordinarias las había alcanzado por la mortificación y por el ayuno. Usted quiere la conversión de un ser querido, de un esposo, una esposa, de un hijo, de un sobrino, de un nieto, no sé, cualquier persona. Quiere, ayune, haga penitencia, haga oración, haga penitencia y mortificación.
Santo Cura de Ars, que convirtió miles y miles de personas, bien, dice que las gracias más extraordinarias las había alcanzado por la mortificación. La limosna y el ayuno son las dos alas de la oración. Si queremos que nuestra oración suba al cielo, bien es necesario hacer limosna y ayuno. Ahora hay limosna espiritual, limosna material. Un pobre que no tiene limosna material, bien el hecho de rezar por la conversión de los pecadores, perseverancia de los justos, obtiene de Dios ayuda, es una grande limosna. Un hombre multimillonario, por ejemplo, si está en pecado mortal, es un pobre de primera. Necesita una limosna espiritual, oración, ayuno, penitencia por su conversión. En su oración sube al cielo y baja sobre su cabeza en forma de luz de arrepentimiento que mueve su voluntad al arrepentimiento. Entonces la limosna y el ayuno son las dos alas de la oración. Hay gente que reza y pide, muy bien, qué bueno. Rece con fe, con confianza, pero también haga algo de limosna y ayuno. Limosna, dijimos, material, limosna espiritual. Por ejemplo, el hecho de aguantar, soportar a la gente que nos fastidia es grande limosna. El hecho de perdonar es grande limosna. El hecho de dar buen ejemplo es grande limosna. El hecho de enseñar a los demás el camino de la salvación es grande limosna. Sí, en toda la historia cristiana vemos que el ayuno ayuda. Leemos, por ejemplo, en la vida de San Severino, que por medio del ayuno general libró de calamidades a varios pueblos. Por medio del ayuno, la penitencia libró de calamidades a varios pueblos. El rey de Francia, el rey católico Luis XVI, observaba la abstinencia corrigiendo los abusos de su antecesor. Cuando encerrado en el Temple de París por los revolucionarios anticristianos, le servían carne los viernes en desprecio de la religión. Entonces los revolucionarios anticristianos que destruyeron Francia católica, de hecho, bien servían carne a este santo rey hecho prisionero. Bien él, sin proferir una queja, bebía un vaso de agua diciendo: he aquí mi comida, y respetaba el ayuno, la abstinencia de la carne. Se cuenta una historia bastante hermosa y peligrosa, pero muy significativa. Un viernes de Cuaresma, el 20 de marzo de 1891, en Mysłowice, Polonia, un obrero de estos perdidos que ya no tienen fe, o casi no tienen, mandó a su mujer que para mediodía pusiera carne. Quiso ponerse la mujer, que abstinencia de carne, eso no se hace, pues deseaba guardar la abstinencia del día. Pero ante la intimación del marido, juzgó preferible obedecer. Bien. Llegada la hora de comer, el obrero tomó un trapo y, cubriendo con él un crucifijo que presidía la habitación, exclamó riendo: ahora puedo comer tranquilo, porque he tapado los ojos a Cristo y así no ve que yo como carne. Tontito de primera. Cristo, que es Dios, penetra todo. ¿Cómo va a tapar los ojos con un trapito? ¿Qué va a pasar con este hombre? Menospreciador, incrédulo, superficial. A la mañana siguiente eran ya las 10 y el obrero no se levantaba aún para ir a su trabajo. Fue entonces su mujer a preguntarle si se sentía enfermo, mas él replicó que se levantaría cuando fuera de día. Júzguese el estupor de ambos al advertir que para el desgraciado burlón ya jamás se haría de día, pues durante la noche se había quedado ciego. Él quiso burlarse de Cristo, y bien, Cristo dije: mire, hijo, muy bien, yo también te quito la luz de tus ojos, porque yo te regalo la luz, el cuerpo, el alma, todo, y bien, queda ciego y quedó ciego.
Y los hermanos, de Dios no se burla. Los que quieren burlarse de Dios, cuidado. Si Dios no dice nada, peor para ti. San José de Calasanz, teniendo ya 90 años aún, ayunaba, diciendo: ¿no sabéis que soy un pobre viejo con gran necesidad de hacer penitencia? El Papa León Magno dice: demos en la virtud lo que prestamos a los placeres, y sirva para sustento del pobre el manjar que se priva el que ayuna. Entonces, cuando ayunamos, economizamos algo. Y bien, este dinero economizado, bien, debemos darlo a los pobres. San Bernardo, queriendo que al ayuno se unan otras obras de mortificación, escribe: ayune la gula, ayunen también los ojos, ayunen los oídos, ayunen la lengua, ayunen las manos, ayunen asimismo el alma. ¿Por qué? Y porque si ayunamos y no nos mortificamos, bien, no vale este ayuno. No vale este ayuno. El ayuno es bueno cuando nos abstenemos del pecado, cuando mortificamos al cuerpo. Entonces hemos dicho, debemos ayunar porque hemos pecado, debemos ayunar para que no pequemos, y debemos ayunar para obtener gracia, misericordia del Señor y no caer en pecado. Haced penitencia, dijo Cristo al empezar su ministerio, y hoy mediante la Santa Madre Iglesia nos dice lo mismo. Hagan penitencia, San Mateo 4:17. Y amenazaba a Cristo a los que no hicieron penitencia: si no hicierais penitencia, todos perecerán. San Lucas 13:5. Dios nos manda a hacer penitencia. Convertíos a mí de corazón, con ayuno y llanto, dice el Señor, por medio del profeta Joel, capítulo 2:12. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el ayuno, la penitencia. Hemos dicho, tenemos que hacer ayuno, penitencia. ¿Cuándo debemos hacer ayuno? Ya lo dije, lo repito para que se grabe en sus mentes. Debemos hacer ayuno los miércoles de ceniza y Viernes Santo. Ayuno, es decir, una sola comida al día y la mañana, noche algo ligero. Y abstinencia, es decir, no comer carne. Eso es algo importante saberlo. Continuamos esta meditación, dije, sobre el ayuno. Veamos un poco más a través de la historia. Desde los primeros siglos de la religión cristiana católica, que vienen los apóstoles, la Iglesia había establecido ciertos días de ayuno, ciertos tiempos de penitencia. Y las leyes de la Iglesia en este punto eran más bien leyes rigurosas. Sinceramente, hoy no queda nada. Es ridículo lo que estamos haciendo. Eran días de ayuno las vísperas de todas las grandes solemnidades. Víspera de Pentecostés, de Navidad, fiesta de todos los santos. Los viernes nunca se comía carne. Y durante la Cuaresma eran días de vigilia, que no se comía carne. Los miércoles, viernes y sábado. Mire lo que perdimos. Perdimos el miércoles y el sábado. Todavía los cristianos orientales de Siria, de Egipto, de Rusia, Grecia, ellos tienen una Cuaresma verdadera. No solamente no comen carne durante toda la Cuaresma, sino también ni huevo, ni mantequilla, ni queso, nada de esto. Nosotros lo hemos perdido. Queda algo absolutamente insignificante. Los viernes no comer carne y los ayunar miércoles de ceniza y Viernes Santo. Realmente es algo
algo muy poco, pero tenemos que hacerlo. Esto pide la iglesia, hagámoslo, y si hacemos algo más, mucho mejor. Antiguamente, en los días de vigilia, no solo no se comía carne, sino que no se permitía comer ni pescado, ni queso, ni huevos. Esto desapareció. Lo único que estaba permitido comer eran verduras, pan y fruta seca. Y se hacía una sola comida después de las 3 de la tarde o a la puesta del sol. Con el tiempo se empezó a adelantar la hora de la comida y se empezó a comer al mediodía. Todavía hoy, dije, los cristianos orientales ayunan hasta mediodía. Estos días, especialmente miércoles, en recuerdo de la traición de Judas, reparación de Judas, y los viernes. Entonces, en los primeros siglos se comían, todo el día ayunaban. Entonces, al atardecer se permitía tomar algo de líquido para quitar la sed, y a eso se le llamaba la hora de beber, porque antes, fuera de la hora de la comida, no permitía tomar nada. Eso sí era penitencia. Todavía San Cipriano, obispo y mártir en África del Norte, el año 250, dice que la Semana Santa los cristianos se alimentaban con pan y agua. La Semana Santa con pan y agua. Y había algunos que en los días santos no comían ni bebían nada. Ayuno absoluto. Eso sí era penitencia. Y no solo los cristianos, también los hebreos tienen ellos también sus días de ayuno, celebran todos los años la fiesta de purificación, y ese día no comen ni beben nada, ayuno absoluto. Incluso hoy, imitando a los cristianos, los musulmanes tienen su Ramadán, todo un mes, desde la mañana temprano hasta la noche, no comen, ni beben, ni fuman. Y nosotros nos quejamos de algo que no queda casi nada. Y realmente es una lástima. Penitencia, penitencia, penitencia. Ahora, ¿por qué los cristianos no ayunan? ¿Por qué no ayunan hoy los cristianos? Yo pienso que es pérdida de la fe. Quiero decir, tibieza, inconsciencia. Si la penitencia es de precepto divino, bien, tenemos que cumplirla. El ayuno, que los hermanos hemos dicho, es bueno, nos ayuda a tener mejor salud, de un cierto modo, porque mucha comida y gula hasta causa enfermedades. Hoy, ya lo dije, la ley del ayuno obliga a todos los que han cumplido los 18 años hasta los 60. Antes de los 18 años y desde los 60 la iglesia no obliga a ayunar. Pero si pueden hacerlo, ¿por qué no? Y como les dije, a enseñar a los jóvenes, a los niños, espíritu de sacrificio para que puedan dominarse. Y la ley de la abstinencia, o sea, de no comer carne en los días de vigilia, obliga a todos a partir de los 14 años. Los niños que no tienen todavía 14 años pueden comer carne, pero yo aconsejo de acostumbrarles no, para que se acostumbren. Unos dicen, yo no puedo ayunar. Cuando es miércoles de ceniza y oyen que ese día obliga a ayuno, dicen, yo no puedo ayunar, eso es penitencia. Ciertamente que es penitencia, y es ciertamente lo que pretende la iglesia. Pero no diga uno que uno puede ayunar un día cuando en la actualidad es tan frecuente que uno tenga que ayunar porque tiene que hacerse, por ejemplo, unos análisis, sujetarse a una operación. Y eso es para la salud del cuerpo. Y no será capaz el cristiano de ayunar 2 veces al año, miércoles de ceniza, viernes santo, por el bien del alma y por el amor de Dios y salvación de su familia. El ayuno, queridos hermanos, tiene muchas ventajas, ya los dije. Luego, eso de ayunar un poco, los mismos médicos lo recomiendan de vez en cuando porque es saludable para el cuerpo.
Con frecuencia se oye de personas que han muerto por haberse excedido en la comida en los días de carnaval. Nunca se ha oído de personas que han muerto por haber ayunado el miércoles de ceniza o viernes santo. Hipócrates, el famoso médico griego, llegó a la edad de 140 años. Cuando sus discípulos le preguntaron que cómo había podido llegar a esa edad y en tan perfecta salud, dio esta respuesta: he procurado siempre levantarme de la mesa con un tantito de hambre. Sí, queridos hermanos, vemos en la vida de los santos, los que más ayunaban, San Pablo del Desierto, San Antonio Abad y muchos otros, llegaron hasta 100 años. Un poco de ayuno es saludable, más que la buena comida. Cuidado. Un poco de ayuno es más saludable que la buena comida. Pero el ayuno es saludable sobre todo para el alma. Santa Catarina de Siena decía: si Adán y Eva, nuestros primeros padres, que eran inocentes y vivían en el paraíso terrenal, y sin embargo cayeron en la tentación del diablo porque no supieron vencer una tentación de gula y comieron del fruto prohibido, ¿qué será de nosotros, que estamos inclinados al mal, que no vivimos en el paraíso terrenal, ni somos inocentes? Si no sabemos vencer un poco en la gula, vamos a caer en las tentaciones del demonio, y este es muy peligroso. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la penitencia y el ayuno. Veamos un poco ahora unos textos bíblicos acerca del ayuno. ¿Qué dice la Santa Biblia acerca del ayuno? Levítico 6:29 dice: será este para vosotros un decreto perpetuo. En el mes séptimo, el día 10º del mes, ayunaréis, porque en ese día se hará expiación para vosotros, para purificaros. Entonces, el ayuno es una expiación. Si hemos usado el cuerpo para ofender a Dios, pecar y ponernos en riesgo de la perdición eterna del infierno, bien, es bueno que hagamos algo de penitencia. Yahvé Dios pide ayuno a su pueblo. Joel 1:14 dice: promulgad un ayuno. Venid, pasad la noche en saco, cilicio, instrumento de penitencia. Joel 2:12, mas ahora, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamentos. Desgarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volved al Señor vuestro Dios. Entonces aquí dice promulgar ayuno, hacer ayuno, penitencia, llanto y lamentos. Pero cuidado con el ayuno hipócrita, esto no sirve. Isaías 58:3 dice: es que el día que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotaban a vuestros trabajadores. Es que ayunáis para litigio y pleito, para dar golpes al desválido. No, este ayuno no vale nada. El ayuno es penitencia, es mejoramiento. Y también Cristo dice de no hacer ayuno hipócrita. San Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no ponéis cara triste como los hipócritas. El ayuno verdadero, Isaías 58:6. ¿No será más bien este otro ayuno el que yo quiero? Oráculo del Señor. Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo. No será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en tu casa. Que cuando veas a un desnudo le cubras, y tu semejante no apartes el rostro. Entonces, ayunar sí, pero también ayunar es dar algo de lo suyo, privarse de lo suyo, para el pan al pobre, vestido al desnudo.
Isaías 58:8 dice: entonces, cuando seas bueno con necesitado, caritativo, brotará tu luz como la aurora, y tu herida te curará rápidamente. Entonces clamarás a Yahvé y él te responderá. Pedirás socorro y dirá: aquí estoy. Si aparta de ti todo yugo, repartes al hambriento tu pan, y al alma afligida dejas saciada, resplenderá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo, hartará en las sequedades tu alma. Entonces, el que hace, queridos hermanos, el que hace caridad, el que da de comer, beber, vestir o medicina al pobre, el que perdona también deudas, cuando una persona está hundida con deudas, y bien, perdonarlas por amor a Dios. Es una caridad que uno hace con el prójimo. Bueno es juntar oración y ayuno, dijimos, Tobías 12:8. Buena es la oración con ayuno, mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Bueno es hacer oración con ayuno. En el Éxodo 34:28 vemos que Moisés estuvo ahí con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. En Deuteronomio 9:9 vemos, dice: yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza de Yahvé. Había permanecido en el monte 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Otros ejemplos de ayuno vemos en la Biblia, Jueces 20:26. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron hasta Betel, lloraron y se quedaron ahí delante de Yahvé, ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron holocaustos, sacrificios de comunión delante de Yahvé. Primer libro de los Reyes 21:27. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestidos y se puso en saco sobre su carne y ayunó y se acostó con el saco puesto, caminaba a paso lento. Y bien, hay gente que ayuna, pide misericordia de Dios. Si queremos solucionar nuestros problemas, sean lo que sean, familiares, nacionales, personales, ayuno, oración, penitencia, arrepentimiento de los pecados, una buena confesión para que se borre el pecado. Vemos también que Esdras, el libro de Esdras 8:21 dice: ahí a las orillas del río Ahava proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Señor y pedirle un viaje feliz para nosotros. Nehemías 1:4. Al oír estas palabras, me senté, me puse a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Judith 4:13. El Señor oyó su voz y vio su angustia. El pueblo ayunó largos días en toda Judea y Jerusalén ante el santuario del Dios omnipotente. Queridos hermanos, hoy las sectas protestantes predican más bien una Biblia falsificada de teología de la prosperidad, de que quieren que la gente sea millonaria. Claro, uno debe trabajar y hasta dar a comer a lo que no tienen, pero nuestro Señor dijo: busquen primero el reino de los cielos, la gracia, la santidad, y lo demás viene. Y de hecho, mientras más uno se enriquece, más hay peligro de perderse. ¿Por qué? Porque la riqueza en general nos hace ciegos. En Judith vemos, dije que ella ayunó y todo el pueblo ayunó y Dios les dio la victoria. Judith 4:13. Judith 8:5. Se había hecho construir un aposento Judith sobre el terrado de la casa y se había ceñido de saco y se vestía vestido de viuda. Ayunaba. Una viuda ayunaba, no miraba telenovelas y películas como viudas ligeras, superficiales de hoy. Una viuda que pasa su tiempo en esas cosas, dice San Pablo,
en vida está muerta. Judith ayunaba durante toda su viudez, a excepción de los sábados, es decir, del día del Señor, etcétera. Esther 4:16, vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis siervos ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey, y si tengo que morir, moriré. Y bien, no murió. Su ayuno fue aceptado. El rey escuchó su petición y liberó a su pueblo del peligro de la muerte. Poder intercesor del ayuno. Miren esto. El ayuno tiene mucha ventaja. Deuteronomio 10:10. En cuanto a mí, me estuve en el monte como la primera vez, 40 días y 40 noches. Y también esta vez me escuchó Yahvé y renunció a destruir Israel, dice Moisés. Entonces, el ayuno obtiene misericordia por un pueblo pecador. Jonás 3:7. Y bien, Jonás predicó un ayuno, penitencia en Nínive. Y el rey que escuchó, y bien, por mando del rey de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueban bocado, ni paste, ni beben agua. Dios vio lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado de hacerles, y no lo hizo. En Nínive pudo sobrevivir. En el Nuevo Testamento también vemos Cristo nuestro Señor. En Lucas 4:2, Jesús fue a la montaña y allí ayunó 40 días y 40 noches. No comió nada en aquellos días y al cabo de los 40 días sintió hambre. Los apóstoles también hacían ayuno. Hechos 13:3. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron San Pablo y Bernabé. Entonces, antes de hacer, incluso sacerdotes, obispos, bien, ayunan y oran. En Hechos 14:23, designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Queridos hermanos, el ayuno es bueno, el ayuno es santo, el ayuno es saludable. Ayuno y penitencia, dijimos. Terminamos este cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Dijimos, la Iglesia manda ayunar y abstenernos de carne cuando, bien, ayuno verdadero, una sola comida al día, el miércoles de ceniza y viernes santo. Antes era toda la cuaresma, incluso había cuaresma de Adviento, no queda nada, pero tenemos que mantener el espíritu al menos, y si lo hacemos mejor. Entonces, ayuno, miércoles de ceniza, viernes santo, una sola comida al día, algo ligero mañana y noche. Abstinencia de carne, claro, miércoles, ceniza, viernes santo, todos los viernes de la cuaresma, y también hacer un esfuerzo para no comer carne los viernes, todos los viernes del año, salvo si un viernes es una grande fiesta de Navidad, por ejemplo. ¿Y en qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en no hacer más que una sola comida fuerte al día, permitiéndose una colación, algo ligero en la mañana, y la noche, dijimos, miércoles de ceniza, viernes santo. ¿De qué sirve el ayuno? El ayuno sirve para disponernos mejor a la oración, para hacer penitencia de los pecados cometidos y para preservarnos de cometer otros nuevos pecados. Entonces, si queremos mejorarnos, alejarnos de las ocasiones del pecado y orar, ayunar, confesarnos y comulgar. ¿Para qué fin fue instituido la cuaresma, por ejemplo? La cuaresma se instituyó para imitar en alguna manera
el riguroso ayuno de 40 días de Jesucristo, nuestro Señor, que practicó en el desierto, y para prepararnos por medio de la penitencia a llorar nuestros pecados y celebrar santamente la Pascua y recibir al cuerpo de Cristo. Antes había también lo que llamamos las vigilias de las témporas, por ejemplo, 4 veces al año, bien se hacía ayuno y abstinencia al empezar la nueva estación, para pedir a Dios misericordia y conservación de los frutos de la tierra, para darles gracias por los frutos ya recibidos y para rogarle que dé a su iglesia buenos ministros, cuya ordenación se hacía en los sábados de las témporas. ¿Y para qué fueron instituidas las vigilias? Ayuno de las vigilias. El ayuno de las vigilias se ha instituido para prepararnos a celebrar santamente las fiestas principales. Queridos hermanos, mientras más rezamos, hacemos penitencia, obedecemos a la ley de Dios, más tendremos misericordia. Terminamos sintetizando todo. Entonces, la Santa Madre Iglesia, para facilitarnos nuestra salvación, a vivir nuestros compromisos bautismales y bien cumplir mejor la ley del Señor, nos dio 5 mandamientos: oír misa entera todos los domingos, fiesta de guardar, confesar todos los pecados mortales al menos una vez al año en periodo de muerte, y si se ha de comulgar, sin ocultar ninguno, porque si no, no vale la confesión. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Iglesia, y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y no leer libros prohibidos ni mirar películas malas que afectan nuestra fe. Esto la Iglesia quiere proteger a sus hijos también. Los bendigo con sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.